Muy buenos días para toda la comunidad educativa del municipio de Fusagasugá. De parte de la Secretaría de Educación Municipal y el equipo de inclusión, le damos nuevamente la bienvenida a la primera jornada pedagógica. Nuestro tema, estrategias pedagógicas para fortalecer la participación y disminuir las barreras de aprendizaje. Soy Liliana Sopomento, integrante del equipo de inclusión, y en el día de hoy nos acompaña Roxana Cuervo Botero, quien para muchos docentes y directivos docentes es conocida, puesto que estuvo trabajando en nuestro municipio en el año del 2013, en los primeros meses del 2014 y en el 2015, apoyando todo el proceso de inclusión educativa. Me va a permitir leer el perfil de Roxana, aunque es un poco extenso, pero le daré a conocer muy rápidamente. Roxana Cuervo es magíster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales de la Universidad Nacional. Es licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado como consultora en educación e investigación para instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica, y en otros establecimientos públicos, así como para organizaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Carvajal y la Corporación Inclusión Universidad para América Latina y del Caribe. Es docente de maestría y especialización en la Universidad Cooperativa de Colombia. Antes de iniciar con este conversatorio, les voy a indicar que las preguntas, como bien les decía Roxana, e inquietudes las pueden escribir en el chat. Y las profesionales del equipo de inclusión, Jamie Caballero y María Paula Caviedes, estarán organizando estas preguntas para que al finalizar nuestra expositora pueda resolver en los posibles sus inquietudes. Aprovecho, antes de iniciar, para presentar el resto de compañeras del equipo de inclusión, con las cuales se organizó este evento. Se encuentra Diana Marcela Escobar, Dalila Velázquez, Luz Marina Gaona, Sandra Cuesta, Rosaura Rincón, Mireia Rocha y Eliana Torres. Bueno, después de conocer este perfil, queremos iniciar. Después de conocer la idoneidad de nuestra invitada, quisiera que Roxana nos contextualizara ya en el tema sobre a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias pedagógicas y cuáles son las barreras de aprendizaje que tanto nosotros hablamos en nuestro ámbito y las barreras de la participación. Bueno, Liliana, equipo, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ha sido pues una gestión de ustedes como equipo de educación inclusiva en el marco de mejorar las condiciones de equidad e igualdad en las instituciones educativas públicas inicialmente, y pues si no estoy mal, aquí también nos acompañan colegios, docentes, directivos docentes de instituciones privadas. Entonces, pues es una oportunidad grandísima un poco para contar un poco esas estrategias, no como una receta, ni como un paso a paso en términos de mejorar las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la población, que es llamada discapacidad. Entonces, cuando ustedes me invitaron en este proceso, gestionaron pues desde este contacto que en algún momento tuve, claro, pues complacida. Muchos de ustedes hacen parte de mi recorrido en el marco pues de poder mejorar estas condiciones tanto en su entidad como a nivel nacional. Entonces, bueno, sobre la pregunta, Liliana, las estrategias pedagógicas, como ahora estábamos un poco conversando, es ese arte de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están implicados diversos procesos, entre ellos los procesos metodológicos que responden al cómo, ¿cierto? Y cuando respondemos al cómo, pues desde luego responde al con qué lo vamos a hacer. Entonces, pensémonos cuando estamos diseñando, planeando, pensémonos en la estrategia, ¿cierto? Que nosotros vamos a diseñar para llegar a un objetivo específico, que eso es fundamental
fundamental en el marco de la educación. Y cuando estamos hablando de una educación de calidad, es qué metodologías, qué métodos, qué herramientas, qué recursos necesitamos para llevar a cabo esa estrategia. Entonces, pensémoslo como esa estrategia, como ese marco grande que nos orienta el arte de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, ese sería como como ese primer concepto diferenciador en el marco de este conversatorio. Bueno, reitero, tú nos hablas de la estrategia como un arte. El arte implica muchas cosas, pero es el arte específico de diseñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La estrategia vendría siendo como el cómo en la educación. Entonces, y esa estrategia es puntual, o sea, la estrategia nos servirá para apuntar cuando nosotros apuntamos directamente a un objetivo específico. Eso es más o menos lo que entendí sobre estrategia. Sí, no estoy mal, Ros. Y, Bien, pero pasando también, bien, está bien. pero pasando también al tema de las barreras de aprendizaje y de participación, ¿a qué denominamos barreras en el ámbito educativo? Ok, muy bien. Entonces yo quiero hacer con ustedes un ejercicio, dado que la idea es que esto no sea un proceso como unilateral, sino quiero hacer con ustedes un ejercicio de la siguiente manera. Entonces Jamie, que está en el Facebook Live, nos va a compartir un enlace, pero yo acá también les voy a compartir un código. Entonces, dada la tecnología, muchos de nosotros tenemos acceso al teléfono. Ustedes van a activar su cámara, la cámara, la mayoría de dispositivos en Android, de iPhone y demás, tiene la posibilidad de ingresar a este código. Entonces, ustedes, la idea es que activen su cámara y la acerquen al código que está allí en la presentación. Entonces, intentémoslo. Si no se puede, yo les voy a copiar por el Google Meet, les voy a copiar también el enlace de manera que ustedes puedan ingresar de manera fácil. Listo. Entonces, para eso, les voy a preguntar lo siguiente, es, ¿qué barreras encuentran sus estudiantes para aprender, participar y convivir en las instituciones educativas de Fusagasugá, en su institución? ¿Qué barreras podrían encontrar? Y allí les da 3 opciones. Lo que les voy a pedir es que no hagamos frases, sino que vamos a colocar solamente palabras claves. Les va a pedir 3 palabras. Entonces, la idea es que coloquen 3 barreras que ustedes consideren como directivos docentes, como orientadores, que podrían encontrar sus estudiantes a la hora de aprender, de participar y de convivir. Entonces, aquí está la posibilidad de que ustedes puedan escanear y ahora vamos a mirar cuál es el resultado. Entonces, para eso vamos a tener un minutico, porque así es muy rápido. Lo primero que se les ocurra, ya voy a colocar el enlace igualmente, pero la idea es que ustedes también, si tienen la posibilidad de ingresar desde su celular y colocar el código allí, si de pronto tienen el computador abierto y de una vez el celular. Entonces, para que todos tengan la posibilidad de ingresar a ese código de QR. Entonces, voy a copiarlo por un segundo rápidamente. Bueno, esperamos la participación de todos aquellos. Es el momento que de pronto todas esas inquietudes, nosotros en este momento aprovechemos nuestra expositora y aclaremos ciertas inquietudes frente a lo que nosotros estamos considerando las barreras en nuestro entorno escolar. Listo, ¿me pueden confirmar si ya es visible el enlace en el chat? Y Sí, Jamie, señora. si nos apoyas con el Facebook Live, listo, perfecto. Y ojalá hayan podido ingresar desde la cámara. Entonces vamos a dar un minutico para comenzar. Qué pena, al parecer en el Facebook Live permitente el sonido porque siguen reportando que definitivamente no se escucha. Hay algunas personas que dicen que sí, pero la mayoría dicen que no.
Bueno, pues ahí ya nos toca posteriormente revisar la grabación. Qué pesar. Bueno, ahí vamos cambiando, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está llenándose. Vamos a dar otros segundos más. Bueno, estas son las flexibilizaciones que debemos ir haciendo, ¿no? Entonces vamos a ir pensándonos para otro momento qué opciones vamos a dar para que todos podamos participar y que ninguno quede excluido. Pues sí, Bueno, yo creo que... No, digo. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo nos falta. Sí, sí, sí. Vamos a mirar cómo queda esto. Bueno, ahí van viendo, si por favor ustedes me van diciendo si están viendo la pantalla, las personas que están por Meet Sí, señora. y ojalá en Facebook. Ahí están saliendo las palabras. Listo, perfecto. Va saliendo conectividad, motivación, recursos, economía, económicos, lectura, infraestructura, desmotivación, recursos y medios tecnológicos, mentalidad de que no puedo. Bueno, ahí vamos saliendo, ahí vamos con todo este proceso. El entorno, ¿no? Sale también que aparece como una barrera. La lectura, bien interesante ese término de lectura. Bueno, ¿qué más va saliendo así que sea muy relevante y reiterativo en el grupo de maestros de Fusagasugá? Motivación, tecnología, los procesos económicos. Bueno, mientras continúa con este proceso, yo continuaré entonces con la presentación y ustedes van colocando allí sus 3 ideas, ¿listo? Sus 3 palabras. Bueno, Liliana, tú me preguntabas qué son las barreras, ¿cierto? Efectivamente, ustedes tienen un contexto interesante, digamos que Fusagasugá, como todos las ciudades, los municipios en Colombia, tienen una gran diversidad de situaciones que desde luego pueden conllevar a tener barreras y facilitadores para el aprendizaje, la participación y la convivencia. Entonces, voy a permitirme un poco contarles qué es eso de barreras. Entonces, las barreras son esos factores que en interacción con familia, estudiantes, teniendo en cuenta el tema de barreras que se pueden encontrar en los contextos educativos, ¿no? Entonces son aquellos actores que pueden encontrar las familias, los educadores, los docentes desde todo su esplendor, los estudiantes, ¿sí? También la comunidad para garantizar los procesos en términos de qué? Del aprendizaje, la participación y la convivencia. Entonces son esos factores que limitan esos procesos. Entonces, cuando nos pensamos en esos procesos a nivel actitudinal, ¿cuáles son esas grandes barreras que son las más invisibles y las más permanentes en el marco de la educación? Y cuando estamos hablando de una educación de calidad, que lo que generalmente se va viendo, ¿no? Entonces, primero, de que en los contextos educativos y en los contextos sociales, en general, los que forman y desarrollan procesos de socialización, hay uno que es muy reiterativo, que son las barreras actitudinales, que tiene que ver con esas conductas, con las palabras, con esas frases, con sentimientos, con preconcepciones, estigmas, que desde luego que limitan y de alguna manera obstaculizan qué procesos, desde luego, y que promueve la desigualdad, la discriminación, la sobreprotección, el acoso, ¿sí? Entonces, esos procesos actitudinales son permanentes y lo más complejo es que son las barreras más invisibles que hay en nuestros contextos y especialmente en los contextos familiares y en los contextos a nivel
educativo. Entonces, para tener en cuenta, entonces, esta es una tipología que es la actitudinal, que es una de las más permanentes. Otra tiene que ver con los procesos comunicativos, que ustedes allí lo colocaban, y es el tema de la conectividad, ¿no? Entonces, son esos obstáculos que impiden o dificultan el acceso o la accesibilidad a la información, a la consulta, al conocimiento. Es decir, que en este momento hay profesores que quedaron de alguna manera limitados a la información directa, sino que tienen que volcar nuevamente a otro espacio, a otro tiempo, desde lo no sincrónico, para poder acceder a este tema de información. Entonces, esos obstáculos limitan y realmente pueden conllevar a que no se desarrollen buenos procesos de acceso y accesibilidad ¿a qué? A medios o a modos de comunicarse, a la interacción comunicativa, es decir, dado que no tenemos una sincronización propia de la plataforma, pues va a ser complejo que otros maestros que están fuera de este grupo puedan tener una interacción permanente, y desde luego ese tema de la accesibilidad y acceso también es al medio físico y al espacio, ¿no? Como algunos estudiantes con algunas dificultades en su movilidad, también nosotros como maestros, que a veces vemos que no podemos movilizarnos fácilmente en nuestro espacio inmediato, que puede ser nuestro contexto a nivel de hogar o a nivel de nuestros colegios. Entonces, este es otro tipo de barreras a nivel comunicativo. Hay otras barreras, desde luego, que son físicas, son las más visibles, ¿no? Son esos obstáculos en materiales, tangibles o construidos, que limitan los espacios, ¿cierto? Los recursos, tiene que ver con los servicios. Entonces, cuando hablamos de esas barreras que son físicas, desde luego tiene que ver con la movilidad, con el acceso a materiales que tengan en cuenta mis características, y ahí tiene que ver con diferentes formas de presentar la información, que esa es una de las más permanentes que tienen nuestros estudiantes, ¿cierto? Y más cuando estamos pensando en un Fusagasugá donde tiene diversidad de contextos, donde hay una urbanización, pero también hay una ruralidad dispersa y también concentrada. Entonces, esos obstáculos son permanentes en el marco de pensarnos nosotros como maestros qué debemos ir mejorando, y nosotros cómo podemos ir gestionando desde diferentes procesos a nivel comunitario, a nivel pedagógico, a nivel directivo, cómo podemos ir materializando facilitadores en vez de promover diferentes barreras, ¿cierto? Hay otra que tiene que ver con lo pedagógico, ¿cierto? Y es un poco la invitación del día de hoy, y por eso lo dejé como de últimas, pero son esos diseños e implementación de métodos y estrategias que generalmente limitan y pueden obstaculizar los aprendizajes, la participación y la convivencia. Entonces, cuando hablamos de pedagógicas, esas barreras pueden conllevar a que esa gran estrategia realmente no nos esté sirviendo para la mayoría, o por lo menos para todos los estudiantes, teniendo en cuenta las características conjuntas y esas características particulares de cada uno de ellos, y estrategias, pues tiene que ser abierta. Y pues hoy, en este conversatorio, pues vamos a trabajar un poco cómo sería desarrollar esas estrategias que, en vez de limitar, posibiliten y faciliten esos procesos en términos del aprendizaje, la participación y la convivencia, como esos tres ejes rectores en el marco de la educación de calidad. Entonces, hasta ahí iría como mi intervención en términos de barreras, Liliana. Bueno, Ros, entonces podríamos decir que las barreras son factores que limitan el proceso educativo. En el proceso educativo, entendiendo no solamente con el aprendizaje, el respeto al aprendizaje, sino de convivencia y los otros aspectos que redundan. Que existen variedad, existen algunas barreras y están determinadas, por así decirlo, como actitudinal, comunicativas, físicas, y cuando hablamos de pedagógicas especialmente nos referimos a las metodológicas. Si bien es cierto, Rosana, sí, hay algunas barreras que nosotros no habíamos evidenciado, pero en este momento de que estamos de pandemia, nosotros hemos visibilizado aún otras barreras que estaban por allá como ocultas. Esto nos ha permitido, pues, identificar, y pienso que en eso apuntabas tú,
es la estrategia es identificar cuáles son las barreras para poder de allí pasar a mejorar, a fortalecer esos procesos en que nosotros estamos preocupados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de participación. Entonces, pienso que es ahí donde nosotros tenemos que mirar, ya puntualmente sabiendo cuáles son las barreras, identificando cuáles son, podemos diseñar unas estrategias puntuales para responder definitivamente a lo que sí requieren los estudiantes. Muy bien. No sé si por ahí sea... Lograste consolidar perfectamente la información en términos de barreras. Muy bueno, bien. Roxana, si bien es cierto, como yo te decía, tuvimos que reinventarnos ese cómo de las estrategias, de enseñar en esta época de contingencia, cómo podemos garantizar unas estrategias eficaces para el acompañamiento en casa. Ok, bueno, entonces, antes de pasar a este tema de acompañamiento en casa, esta imagen olvidé presentarlas antes de esa pregunta, y es realmente en términos de equidad, igualdad, ¿cuál es esa diferencia cuando hablamos de estrategias? Entonces, yo maestro creo unas estrategias, ¿cierto? Que espero, aspiro y planeo que lleguen a todos mis estudiantes, es decir, a mi grupo de estudiantes, no a ciertos estudiantes, porque de alguna manera estaríamos hablando de una discriminación o procesos de inequidad. Entonces, ustedes ven allí los tres paralelos, ¿cierto? Una, donde yo diseño estrategias para todos, es decir, le pongo el cajoncito a cada uno, ¿cierto? Es decir, estoy desarrollando procesos de igualdad, pero en el marco de la educación equitativa y realmente inclusiva, no estamos hablando solamente de esos términos de igualdad, sino que estamos hablando de procesos de equidad en el marco de la educación de calidad. Entonces ustedes ven la segunda imagen y ¿qué pasa? Y es, listo, todos están a un mismo nivel, ¿cierto? Que es el objetivo que tiene la mayoría de contenidos curriculares que estamos planeando, que estamos pensando como sistema educativo a nivel de colegio, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel nacional, ¿cierto? Y a nivel de país. Pero ¿qué pasa? Digamos que allí, en la segunda, que generalmente tenemos que hacer, y es, si yo no hago una muy buena planeación, si no hago una estrategia y no conozco las características y particularidades de mis estudiantes y no acomodo esos procesos físicos, actitudinales, esos procesos comunicativos, vamos siempre a tener que adaptar, hacer un ajuste, ¿cierto? Entonces allí al niño que tiene una talla media, entonces le pongo un cajón, y al niño que tiene una talla baja, pues le coloco dos cajones, ¿cierto? Pero hay otra situación, y es a eso a lo que tenemos que ir apostándole, y es que las barreras realmente al visualizarla, al hacerlas visibles, pues podamos ir reincorporando diferentes estrategias, que aquí no es solamente desde lo pedagógico, sino que aquí vemos de que lo pedagógico está articulado con ¿qué? Con pensarnos desde lo administrativo, desde realmente la comunidad, desde la convivencia, desde esos otros factores que hacen que realmente se posibiliten los aprendizajes. Entonces, la tercera, ese es nuestro ideal, que realmente nuestros estudiantes tengan la posibilidad ¿no? De manera equitativa, ¿cierto? De que no siempre se le tengan que hacer ajustes, ¿cierto? Diferentes apoyos para que puedan acceder, sino que nuestra información, y ahora vamos a ver cómo podríamos desarrollarlo. Desde luego no tengo toda la cantidad de posibilidades y por el tiempo de contarles realmente la cantidad de estrategias que podemos pensarnos como maestros, y que realmente nosotros tenemos que ir promoviendo en nuestras instituciones una cultura institucional de que seamos estratégicos a la hora de pensarnos actividades desde la más mínima hasta un proyecto transdisciplinar. Entonces, digamos que eso es una invitación fuerte de pensarnos de que acá no hablamos solamente de igualdad, sino que realmente pensemos en los procesos de equidad. Entonces, sobre qué garantizaría los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, esas estrategias. Y aquí yo coloco varios aspectos que tienen que ver con, bueno,
Yo en este momento de aislamiento selectivo, ¿cierto? Porque ya hemos pasado por una cuarentena estricta, diferentes municipios, ciudades del país y departamentos, y estamos en un proceso de aislamiento selectivo, pero que nuestros estudiantes continúan en casa, ¿cierto? Y nosotros también. Entonces, ¿qué realmente variaría en pensarnos estas estrategias? Entonces, algo fundamental, y es, yo reconozco las particularidades de mis estudiantes, pero a la vez tengo que pensar en mi grupo, digamos, cuáles son las características que caracterizan a ese grupo, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, primero es el nivel de competencia curricular y digital que tengan mis estudiantes, pero también sus familias, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en FUSA y en todos los municipios y departamentos, pues hay unos niveles poco homogéneos en términos curriculares y en los procesos digitales, especialmente en las familias, ¿cierto? Entonces, para pensarnos estrategias, estos 4 elementos nos ayudan mucho. Entonces, primero, tenga en cuenta las competencias curriculares del niño y los procesos digitales, tanto del niño como de la familia, teniendo en cuenta si voy a utilizar estrategias desde lo digital, ¿no? Porque si no, pues tendríamos que mirar otros estos elementos en términos de que si yo voy a seguir utilizando guías, materiales físicos o concretos, pero aquí pues hay varias estrategias. Posibilidades y modalidades de percepción. Entonces, cuando yo estoy pensándome una estrategia, ¿cierto? Listo, yo le puedo enviar la guía al estudiante para que trabaje en casa, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de guías estoy diseñando? ¿Promueven qué? Digamos, ¿qué promueven realmente? Percepciones desde lo visual, pero también tengo la posibilidad de pronto de enviar un audio, un pequeño video para explicar, ¿sí? Utilicemos y pensémonos también esas estrategias en términos de qué, de los niveles de comprensión que tengan nuestros estudiantes, de comunicación y de manipular diferentes materiales, diferentes artefactos como un computador, como el celular, ¿sí? Y esto no solamente para preescolar y primaria, sino pensémonos también para niveles o ciclos de bachillerato y de media. Otro tiene que ver con el contexto de educación a distancia, ¿cierto? Entonces, me ha llegado mucha información de que hay muchos maestros a nivel de país que básicamente han pensado solamente en una estrategia como las guías o una sola estrategia como poderse sincronizar a ciertas horas. Pero veamos la realidad de nuestro municipio. Realmente hay una gran diversidad de la educación a distancia, donde muchos no tienen conectividad, muchos no tienen acceso ni a un celular ni a un computador, y donde el único celular que tienen pues es un dispositivo que no tiene datos. Entonces, pensémonos esas cuatro elementos fundamentales, pero a la vez tenemos que pensarnos en que, primero, en la edad de los integrantes de esa familia, es decir, cuáles son esas características. Y sé que muchos colegios trabajan en términos de poder caracterizar las familias de sus contextos. También Rosana, pensemos... paréntesis, qué pena. Es que manifiestan que no es posible ver la presentación. No sé si tú la puedas anclar ahí en tu pantalla. Gracias. Ok. También cada uno lo puede Porque aquí utilizar está. en su En presentación. algún momento se minimizó. Está, pero está minimizada. Está minimizada, tan raro, No, porque se aquí yo ve la grande, tengo grande. deben anclarla. Deben anclarla porque para que se vea grande, porque se ve grande. Si podemos entonces indicarle a los docentes que no la pueden ver grande, la idea es que seleccionen la imagen donde se ve la pequeña diapositiva y con Sí, pues yo la tengo aquí ampliada. contrario seleccionan anclar o el mismo clic. Y Liliana, porque sí se ve perfectamente, muy bien. Listo. Sí, Bueno, está viendo. maestros, quienes nos están acompañando, para que ustedes revisen, poder ampliar un poco más la imagen. Entonces, ahí le dan en la imagen, le dan clic y ahí les amplía la diapositiva. Entonces, por favor, para que revisemos. ¿Sí? Hay un botoncito al lado de dejar de presentar que se llama ocultar, está en blanquito. Le das clic y se borra esa barrita. Ahí. Ya. Ok, gracias. Ok. Yo creí que solamente la veía yo. Ok, gracias. Listo. Continuemos. Gracias
por esos ajustes que me están ayudando aquí. Bueno, otros procesos importantes para garantizar el acompañamiento en casa, lo que les un poco retomando es edad de los integrantes de esas familias, las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad, ¿cierto? Y es, como esto está en el marco de un contexto, y es priorizar y hacer, pensarnos esas estrategias que lleguen a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad. Entonces, esas necesidades de apoyo que tengan estudiantes con discapacidad, pero a la vez que tenga en cuenta esas características de las familias que tienen alguna discapacidad, digamos, familiares como la mamá, el papá, que también tienen algunas discapacidades. Es muy importante que tengamos en cuenta esos elementos. La composición de la familia, por ejemplo, estábamos mirando que tenemos más de 800.000 estudiantes a nivel de país que no solamente están solos en casa, sino que están viviendo en fundaciones o en diferentes organizaciones de protección especial. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo viven, con quién viven. ¿Por qué? Porque si enviamos una información o esperamos que todos los estudiantes estén allí en ese marco de pensarnos esas estrategias, pues va a ser muy complejo realmente que sean efectivas. Otros aspectos tienen que ver con las características familiares, que tiene que ver con estructura, las fortalezas que tengan las familias, las capacidades, los recursos, tanto intelectuales como recursos a nivel económico, esas necesidades de apoyo que tengan las familias, que es fundamental trabajar mancomunadamente con nuestras orientadoras escolares, y pues quienes tienen la oportunidad de tener docentes de apoyo en sus instituciones, pues genial. Otro aspecto es fundamental, las prioridades que tengan las familias. Entonces, cuando hablamos de prioridades es qué disponibilidad de tiempo tienen, ¿no? Porque hay muchos estudiantes, generalmente se decía que más del 48% de nuestros estudiantes están solos en casa, ¿sí? Teniendo en cuenta también sus preocupaciones, qué le preocupa, esas situaciones especiales de familiares, dado que hay muchísimas situaciones en este momento a nivel socioemocional, también de altas angustias, también situaciones de salud que han, realmente se han ido perpetuando en esta contingencia. También ese ámbito en el que viven los estudiantes, y es fundamental pues saber ese nivel socioeconómico, ¿cierto? Entonces ustedes, bueno, ¿y cómo hacemos eso, cierto? Hay muchas instituciones que realmente ya han avanzado en esa caracterización a nivel de familias, y si no, ya ahora les voy a contar cómo podrían hacer y pensarse en esos recursos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Lili, continuemos. Bueno, entonces tú dibujaste el panorama de Fusagasugá y en estos momentos de contingencia. Ayer hablábamos en una institución educativa, precisamente en el Luis Carlos Galán que estábamos hablando, y era el cómo nos ha permitido estas características de la pandemia, de la contingencia, llegar a esas familias, conocerlas, conocer, y sí, estábamos como que, sí, hay cosas negativas, muchas cosas negativas de esta pandemia, pero si bien es cierto, nos ha traído muchas cosas positivas. Y una que hay que rescatar es precisamente lo que tú hablabas, el conocimiento, y los docentes hablaban ayer de cómo se han acercado a esas familias, del conocimiento al contexto, que no solamente familia, es aquella papá, mamá, cómo funciona esa dinámica familiar, incluso con vecinos, con la comunidad en general. Entonces, pienso que todo este panorama tú lo dibujaste perfectamente. Podríamos decir entonces que para garantizar las estrategias es clave no solamente conocer al estudiante, sus ritmos, sus intereses, sino sus contextos, es decir, las características propias de la familia. Esto nos da un panorama real de la familia, y es allí donde nosotros visualizamos las necesidades y podemos dar las estrategias puntuales que ellos necesitan. Pensar no solamente, esto nos ha indicado pensar no solamente en la igualdad, como tú lo decías, sino en la equidad, en darle a cada cual lo que necesita y no a todo lo mismo. Entonces, me parece muy puntual lo que tú decías. Y como tú hablas de esa triada, escuela, familia y estudiante,
¿Cómo podría hacerse la articulación de las estrategias y actividades en casa teniendo en cuenta las instituciones? Ok, listo. Bueno, Liliana y equipo de directivos y docentes. Bueno, ¿cómo hacer esa articulación? Es clave, fundamental, crear comunidades para garantizar interacciones sociales constantes y de calidad. Entonces aquí va, y es un poco pensarnos de que nosotros como maestros somos un colectivo, un gremio social, humano, que debe priorizar los procesos a nivel emocional y a nivel de pensarnos de que esto es una cultura institucional, ¿sí? Entonces, cuando creamos comunidades, debemos garantizar interacciones sociales, es decir, por ejemplo, yo como movilizo situaciones, cómo puedo crear esas comunidades con mi otro maestro, con mi compañero, con ese docente orientador, ese directivo, con esa familia, con ese líder comunitario. Yo también cómo lo pienso con mis estudiantes, cómo de pronto un estudiante con ciertas características podría apoyar, así sea un teléfono, telefónicamente, a nivel de un chat, a nivel de WhatsApp, a otro estudiante, ¿cierto? Es crear comunidades porque eso es un tema de una cultura que debemos ir trabajando permanentemente para poder prever esa articulación de las estrategias, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de crear comunidades, es que quien es el responsable del acto pedagógico es el maestro. Ahí no hay un proceso de poder pensar de que sea un docente de apoyo o un docente orientador, que es lo que ha pasado en muchos contextos a nivel Colombia, y es que los estudiantes con discapacidad, muchos están siendo abordados por el docente de apoyo o el docente orientador. No, eso es un tema de un tejido humano, ¿sí? Un tejido donde el líder pedagógico es el maestro, ¿sí? El que debe mediatizar todas esas estrategias y donde uno de esos elementos fundamentales para poder mediatizarlas es mi docente de apoyo o mi docente orientador, pero ellos no son el responsable de ese proceso y mucho menos en términos de poder decir, mamá, usted es la responsable del proceso pedagógico de su hijo. No, eso no es un tema de quién es el responsable total, sino que es un tema de un tejido humano que es pensarnos la garantía del derecho a la educación de nuestros estudiantes, con y sin discapacidad. Entonces, es fundamental crear esas comunidades donde yo, el liderazgo, yo como maestro, como ese líder pedagógico, me pienso quién sería mi soporte, mi ayuda, la familia, el mismo estudiante, esos docentes, esos otros docentes que pueden ayudarnos a construir y articular estrategias, ¿bien? Por otro lado, tenemos que prevalecer unos niveles de afrontamiento que estamos llevando en este momento en condiciones psicosociales de las familias, de los estudiantes y los mismos docentes, que es muy importante y ojalá pues que en este marco que nos acompañen directivos docentes, y es que hay unos niveles de afrontamiento donde tenemos que pensarnos esos actos de resiliencia, esos actos de buscar alternativas, soluciones, de que en este momento todos los seres humanos en nuestros contextos colombianos, en nuestros contextos rurales, urbanos, pues los docentes también tienen unos niveles de afrontamiento y para desarrollar una actividad pedagógica tenemos que estar bien, humanamente, ¿cierto? Estar bien de pensarme que yo le estoy dando unas estrategias, posibilitando un aprendizaje, pero yo también tengo que crearme un escenario donde esté confiado, donde yo esté bien en términos de mi salud. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos aspectos de niveles de afrontamiento, no solamente del niño, sino de la familia y los mismos maestros, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros a nivel de nuestros procesos emocionales, socioemocionales? Y por otro lado, tiene que ver con pensarnos esa articulación muy densa, digamos, esa articulación que se pueda promover con diferentes estrategias, que pueda tejerse con otros actores sociales y sectores, no solamente educativos, sino pensarnos si nosotros como instituciones podemos gestar alguna articulación con otros sectores a nivel cultural, deportivo, y pensarnos cómo lo podemos hacer. Entonces, eso es muy importante en la articulación, es crear comunidades y prevalecer niveles de afrontamiento que tengan los diferentes actores en la comunidad educativa.
Listo, Lili. Bueno, rescato, o sea, lo que tú dices, el trabajo es empezar a crear cultura frente a crear comunidades. Y el crear comunidades teniendo en cuenta que el líder en la comunidad educativa, el líder es el docente. El docente que viene a ser el mediador con los otros actores. No sé si rescato un poco tu idea así. Así es. Debemos sí o sí tener unos niveles de afrontamiento en todos los aspectos y todos los actores. Incluyase comunidad educativa y también los actores externos a la comunidad educativa. Lo que comúnmente a veces nosotros decimos las redes, unas redes de apoyo, pero unas redes de apoyo establecidas con un fin específico y mediadas por ese actor que tú dices que es el docente, y rescatar el valor de docente en esa red, en esa articulación. Sí, algo rescato de lo que... Bueno, si bien es cierto, se ha hablado de las diferentes dinámicas familiares, tú hablabas de todas esas características particulares que tienen nuestras familias. También has mencionado de la diversidad de los ritmos y intereses de los estudiantes. En esta medida, ¿cuáles serían las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar en casa con los estudiantes de discapacidad? Teniendo en cuenta, por ejemplo, una discapacidad intelectual, mental, psicosocial, el trastorno del espectro autista o sensorial. Bueno, muy bien. Bueno, esa pregunta es amplia, Lili, es bien grande, pero bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a contarles un poco cuáles serían como esas estrategias que hemos ido incorporando en un grupo de trabajo, que hemos ido pensándonos, también recogiendo ideas de muchos maestros del país. Esto no es un tema de que nos ideamos estas ideas o nos ideamos estas estrategias, sino más bien recogimos varias experiencias desde nosotros como maestros, ¿cierto? Y hoy quiero un poco socializarles cuáles serían esas estrategias para todos, pero con algunos ajustes para algunos estudiantes. Entonces, pensémonos que estas estrategias son para todos los estudiantes, con algunos apoyos o ajustes para los estudiantes con discapacidad, ya sea a nivel física, a nivel auditivo, a nivel visual, pues eso varía básicamente de las particularidades de cada niño, ¿bien? Bueno, fundamental planificar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza a distancia. Entonces, yo sé que ustedes son muy juiciosos, maestros y directivos, y ustedes han podido planificar ese proceso durante estos dos últimos, bueno, más o menos segundo y tercer periodo, o el segundo trimestre, si así es la modalidad a nivel de su institución. Entonces, en la planificación de ese desarrollo de los procesos de aprendizaje, una clave fundamental es que determine en este último periodo si el proceso se va a centrar en qué, en la enseñanza de nuevos conocimientos o más bien reforzar los ya adquiridos. Entonces, eso es fundamental y además que es una orientación básica de la UNICEF. A nivel mundial se dice, bueno, vamos a centrarnos en qué, en los nuevos conocimientos o más bien en reforzar los que ya adquirimos. Entonces, es fundamental pensarnos eso, ¿bien? Lo segundo es definir los contratos didácticos con las familias y los estudiantes para los encuentros sincrónicos o asincrónicos. Aquí, desde luego, hay una mediación tecnológica, pero quien no tenga sus procesos de mediación tecnológica, podemos hacerlo con otros recursos, que puede ser el teléfono, que puede ser, no sé, por ejemplo, en ciudades como Quibdó, hay una ciudad que se llama, perdón, un municipio que se llama Lloró, en el Chocó, utilizaron los encuentros sincrónicos a través de la radio. Entonces, pensémonos cómo serán los encuentros sincrónicos, es decir, de tú a tú en un mismo tiempo, o asincrónicos, es decir, en modalidades más diversificadas donde podemos encontrarnos, por ejemplo, a través de un video y el papá puede verlo en la noche o verlo en la mañana, ¿listo? Entonces, definir los contratos didácticos en nuestros salones de clase, en nuestras aulas, en nuestros grupos de estudiantes, ¿con quién? Con el apoyo de las familias.
Otro tiene que ver con proponer actividades y facilitar herramientas para el trabajo colaborativo. Entonces, se está mirando que un gran porcentaje de los trabajos que estamos colocando, en su mayoría son a nivel individual. Entonces, pensémonos diferentes estrategias que nos da la tecnología, los recursos físicos, busquemos o volquemos nuevamente a mensajerías mucho más rudimentarias, más rústicas, de pensarnos actividades para facilitar ese aprendizaje colaborativo, que a partir de la pandemia hay un alto índice donde se dice que se ha perdido el aprendizaje a nivel colaborativo. Entonces, eso es fundamental. Otros elementos que tienen que ver con discapacidad propiamente, es que siempre tenga en cuenta los principios y las pautas del diseño universal del aprendizaje, que yo sé que muchos de ustedes han trabajado sobre este enfoque del diseño universal del aprendizaje y tiene que ver con ¿qué? Con 3 herramientas o con 3 grandes principios. El primero es: ofrézcale al estudiante, a su grupo de estudiantes, múltiples formas de presentar la información. Es decir, no nos limitemos solamente a la presentación de ciertos contenidos de una sola forma, sino pensémoslo cómo lo podrían hacer ellos en casa desde diferentes recursos, cómo lo podrían hacer a nivel manipulativo, cómo lo podrían hacer a nivel concreto, a nivel, por ejemplo, en bachillerato, si lo pueden utilizar en diferentes audios, a nivel de videos, a nivel de sus procesos de planeación concreta. Entonces, pensémonos, ese primer principio que tiene que ver es cómo proporcionar múltiples formas de presentar la información. Ese es el primer principio. El segundo tiene que ver con darle la posibilidad a los estudiantes de expresarse de diversas formas, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay unos que nos encajamos en ciertas formas de evaluar o valorar los aprendizajes de los niños y de los estudiantes en general. Entonces hay unos compañeros, maestros que dicen, no, yo generalmente hago que el estudiante se exprese a nivel escrito, con un resumen, a partir de un trabajo en Word, un trabajo en PowerPoint. Pero en este momento, a nivel de todas las cantidades de posibilidades a nivel de informática, de tecnologías, de poder pensarnos materiales desde los recursos propios, por ejemplo, la ruralidad tiene recursos que son del ambiente, cómo crear esas otras formas de que el estudiante exprese qué aprendió y qué no aprendió, desde sus propios recursos inmediatos que tenga, ¿cierto? Y otro, y es el más importante, que es el tercero, yo lo priorizaría y lo colocaría de primeras, es dele múltiples posibilidades para motivarse, ¿cierto? Entonces, utilizar juegos, retos, es muy importante para promover el desarrollo del aprendizaje, la participación y la convivencia. Entonces, allí Jamie nos va a ayudar con un enlace, si es un enlace, sí, son 2 enlaces, son 2 documentos, donde hay diferentes estrategias y herramientas del diseño universal del aprendizaje, donde ustedes pueden explorar diferentes programas, aplicaciones, si tienen la posibilidad de hacerlo desde sus características de los estudiantes, de cada uno de los principios del diseño universal del aprendizaje. Entonces, esta ruedita que está acá, que es la rueda del diseño universal del aprendizaje, nos da la posibilidad, igual eso les va a quedar grabado, de pensarse diferentes estrategias a partir de diferentes plataformas, recursos digitales y tecnológicos. Pero pensémonos que el diseño universal no se enfoca solamente en la tecnología, sino que es también pensarnos en los recursos inmediatos que tengan las familias y los estudiantes, los recursos. Es muy interesante pensarnos que se debe priorizar sí o sí que todos nuestros estudiantes tengan múltiples formas de presentar la información, que también se puedan expresar, pero también que puedan implicarse en su propio aprendizaje, porque de esa manera pues vamos a garantizar y asegurar sus procesos de formación. Por otro lado, es un poco lo que hemos ido pensando en el marco de este conversatorio, es cerciorarse de la conectividad que tengan los estudiantes. Y esto, ahí sí me voy a enfocar un poco en discapacidad.
¿cierto? Y es, cuando hablamos de estudiante con discapacidades visuales, generalmente utilizamos ayudas tiflológicas, ¿cierto? Que es el braille, ¿cierto? Son diferentes dispositivos que tenemos para poder acceder a la información, las personas que tienen también baja visión. Entonces, es fundamental que quienes tenemos estudiantes en nuestros contextos educativos con discapacidades visuales no solamente deben cerciorarse de la conectividad, sino que además de que hagan uso, por ejemplo, del teclado. ¿Por qué? Porque muchas veces los maestros dicen, no, el estudiante tiene computador, tiene conectividad, pero el estudiante no sabe manejar el computador, no sabe manejar el acceso a alguna herramienta que le ayude a leer o amplificar la información. Entonces es muy importante apoyarse de quién, del personal de apoyo pedagógico que tiene el municipio a disposición. Entonces es fundamental cerciorarse de esos elementos de conectividad, pero también de recursos. Otro aspecto fundamental es mantener un canal de comunicación. Entonces, muchos maestros han sido muy recursivos, muy estrategas en pensarse también acceso a la información desde diferentes formas. Entonces hay un maestro que me decía, no, yo lo que hago generalmente es enviarle la información por WhatsApp, ¿cierto? Pero el papá sí o sí todos los días me tiene que enviar un mensajito o llamarme a tal hora, porque es muy importante los tiempos con los padres de familia y en general, de que ellos digan si avanzó o no avanzó, manejar también esos canales de comunicación en términos de acceso a la información, pero también tener en cuenta que los padres nos pueden ayudar en la elaboración de los materiales que requieran los estudiantes, ¿cierto? Es también promover esos procesos de participación. Por otro lado, tiene que ver con crear y planificar actividades y materiales concretos y manipulativos, ¿cierto? Entonces, en todos los estudiantes, desde los niños de preescolar hasta 11 grado, es fundamental la creación de procesos de manipulación. Entonces, colocar actividades y realmente crear productos es importante y ojalá con el uso de materiales que tengan cercanos a su casa o a su contexto, si es urbano o rural. También tener en cuenta los documentos accesibles, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta importante en los documentos accesibles, profes, es ¿qué tan accesible es el documento o el trabajo que yo les estoy enviando a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, Microsoft Word tiene muchas posibilidades de pensarnos esa accesibilidad. Entonces ustedes pueden activar, y aquí está en la pantalla, comprobar la accesibilidad de esos documentos. Entonces ustedes van a información y comprueban la accesibilidad. Y lo interesante de Word, también de PowerPoint y otras aplicaciones de Microsoft, es que da la posibilidad de mirar si la letra está muy pequeña, está muy grande. Entonces comprobar la accesibilidad es fundamental para todos los estudiantes, pero en especial para aquellos con discapacidad. Por ejemplo, para los estudiantes con discapacidades visuales y con discapacidades intelectuales, donde requieren procesos de acceso cognitivo y acceso a la comunicación bien importantes. Entonces, ustedes pueden ingresar a su Word y ahí aparece información y comprobar accesibilidad. Si no le da la opción de comprobar la accesibilidad, usted le da en la parte superior, le da recursos y ahí aparece la opción de comprobar accesibilidad. Entonces, es muy, muy importante que ustedes sí o sí, siempre que envíen un documento en Word o vayan a imprimir guías, comprueben esa accesibilidad, es decir, que nuestros estudiantes realmente tengan la posibilidad de poder acceder a un documento de manera cognitiva y desde luego a nivel físico, ¿bien? Bueno, ya como para ir cerrando estos aspectos, proponga diversas formas de participación, ¿cierto? A nivel verbal, a nivel del chat, a nivel del audio, a nivel de otras aplicaciones que no solamente son, por ejemplo, para niños que ya tienen acceso rápido a la internet, entonces pensarnos en otras aplicaciones, pero es fundamental tampoco abrumarlas y abrumarlos con nuevas aplicaciones, porque eso es lo que está pasando actualmente. Y es que
muchos maestros de pronto en su afán de dinamizar y un poco desarrollar diferentes estrategias, pues abruman tanto al niño, al estudiante ya de bachillerato, como a la familia, porque no tienen la aplicación, porque no tienen datos para descargar la aplicación. Entonces, no abrumemos tampoco a los estudiantes de múltiples aplicaciones, sino que realmente las que utilicemos, pues, lo más compactas en términos de acceso y accesibilidad. Otros elementos que es muy importante y es que no asuma que quien no estudió no quiere participar, ¿sí? Por ejemplo, hay niños, y eso tiene que ver con el estilo de expresión del niño. Entonces, hay casos donde hay estudiantes donde la tecnología, por ser mediadora, no participan, pero hay otros que participan mucho. Entonces, pensémonos como en esos contrastes de niños que son demasiado participativos, que tampoco tenemos que decir, no, no participe más, o le desactivo el audio, o le desactivo el video, y a otros niños donde realmente lo abrumo con que tiene que participar, sino que es un poco respetar esos estilos de expresión, pero también es promover otros estilos conjuntos, colaborativos, para que él pueda participar en algún contenido o alguna presentación que se desarrolle. Ahí cómo vamos, Liliana, en términos de tiempo. Bueno, pues a eso me iba a referir. No sobra en este momento de pronto mi conclusión frente a todo lo que tú estás diciendo. Ya hemos hablado y tú le has dado mucha importancia al diseño universal de aprendizaje para trabajar el tema de discapacidad también. O sea, eso nos incluye a todos y todos. Y desde los principios que mencionaste, mirar a ver cómo diseñamos esas estrategias para llegar puntualmente y apoyarnos también en la comunidad y en las redes que tenemos para brindar las ayudas específicas que estos estudiantes requieren. Entonces ya por tiempo, para terminar, quisiera que tú nos puntualizaras cuáles serían las estrategias pedagógicas para estudiantes que están solos en casa, ya que esto es reiterativo en nuestras instituciones educativas. Ok, bueno, Lili, les cuento un poco, hay como 4 premisas que son importantes para estudiantes que están en casa, y es, primero, además de conocer en qué tiempo están solos en casa, porque no podemos olvidar ese aspecto fundamental, es también establecer una rutina de tiempos de encuentros y actividades en corresponsabilidad con la familia, ¿cierto? Entonces, la rutina es, bueno, usted va a estar solo en casa, sola en casa, pero tiene que también establecer una rutina de trabajo. Entonces, de acuerdo a su estrategia, de acuerdo a su metodología, pues desde luego usted va a pensarse con la familia y con el mismo estudiante cómo van a ser esos encuentros. Entonces es muy importante establecer una rutina de tiempos de encuentro. Otro, y es un poco lo que hemos ido trabajando, y es crear esos contratos didácticos con las familias y los estudiantes. Eso es fundamental. Y ese término de contrato didáctico es un acuerdo que sí o sí se debe desarrollar, porque si no, pues va a tener algunas dificultades para ejecutarse, ¿cierto? Por otro lado, tiene que ver con la activación de redes sociales, y no solamente las redes sociales en términos digitales o virtuales, sino que activemos otras redes a nivel familiar, a nivel vecinal, quién puede estar pendiente del niño, quién puede estar pendiente a nivel de la familia, otros integrantes de la familia. Es muy importante que nuestros estudiantes estén protegidos, ¿no? En ambientes protegidos. Y en ese proceso, pues, es activar redes sociales, que también tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Y es, bueno, nosotros como maestros, ¿cómo podemos ir pensándonos estrategias donde las familias puedan decir, bueno, no, yo busco una persona que esté por lo menos pendiente de mi hijo, que lo pueda ir a mirar, pero pues obviamente en términos de protección y prevención, de que sean personas de total confianza. Entonces es muy importante activar esas redes sociales a nivel familiar, vecinal e institucional. También es combinar los instrumentos o medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, es que
pensémonos en las características de la familia, donde en qué momento podemos sincronizar para comunicarnos del proceso del estudiante. Y es un poco lo que ya habíamos hablado, y es de no abrumar con descargas y aplicaciones y plataformas, porque pensándolo en niños pequeños y en niños de primaria y algunos, pues, el tema del uso de la tecnología también se ve limitado por la capacidad que tenga su internet y si lo tiene o no. Pero esto en términos tecnológicos. Pero lo más importante, que es cuando los niños estén solos, es que realmente desarrollemos un proceso de comunicación de esa triada muy importante, pero que a la vez combinemos otras formas de presentar la información, que eso es fundamental, porque el niño no va a tener quién o quienes le puedan explicar una tarea. Entonces, es esencial eso, que nosotros también nos pongamos en una tarea de un colectivo social donde las condiciones sociales, económicas y culturales en nuestro país pues son muy inequitativas y pues hay una imposibilidad de que siempre las familias estén cuidando a sus hijos. Entonces es muy, muy importante esa situación de que podamos concretar y concertar con las familias esos medios y esos instrumentos de comunicación. Bueno, Ros, yo creo que a nosotros nos daría aquí Listo, mucho Lili. tiempo hablando contigo y lamentablemente pues el tiempo, como en todo, pues es muy corto. Sin embargo, el panorama que tú nos das y frente a todas las estrategias que tú nos das para nosotros es muy enriquecedor. Y aún sabiendo que tú tienes un mapa a nivel nacional de las cosas como se están dando en este momento y cómo se han venido dando frente a todo el contexto educativo. Vamos a pasar muy rápidamente a contestar las inquietudes, las preguntas que algunos de nuestros docentes y directivos docentes nos han realizado y que Jamie y María Paula nos han organizado previamente. Pedimos disculpas nuevamente por la conectividad, pero les reiteramos que esto queda grabado para que ustedes lo retroalimenten en sus instituciones educativas y puedan gozar, igual que nosotros, de esta charla y puedan retroalimentar sus quehaceres pedagógicos. Jamie, te doy paso a las preguntas de los participantes. Muchas gracias, Liliana. Agradecerle a Rosaura por sus valiosos aportes, a Rosana, perdón. Tenemos 3 preguntas, igual si desean hacer otras preguntas las podemos compartir en el chat. El profesor Ciro Acevedo pregunta, ¿cuáles son las preguntas que un docente debe hacerse antes de pensar en la planeación de una clase o en las estrategias a seguir para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ok, listo. Yo creo que vamos contestando una a una. Entonces, para esa planeación, nuevamente retomando un poco, y es, primero, ¿cuáles son las características del grupo de estudiantes? Es fundamental tener, bueno, cuáles son las características a nivel curricular, a nivel social, a nivel emocional y fundamental los procesos pedagógicos. Es decir, bueno, ese estudiante, ¿qué características tiene, pero a nivel grupal? Ahora, luego sí tener en cuenta esas características a nivel desde la particularidad. Por ejemplo, si algún estudiante requiere algún apoyo adicional o requiere algún ajuste razonable que sea adicional por sus características, que puede ser ¿por qué? Por condiciones en términos de discapacidad, porque es un estudiante que tiene un rezago a nivel del aprendizaje o si tiene alguna dificultad para aprender cierto contenido, ¿cierto? Y el tercer elemento tiene que ver con las características de las familias a nivel económico, por ejemplo, el acceso a dispositivos, si tiene algún acceso a algún recurso, si en algún punto nos podemos ver para entregar las guías. Es decir, esos 3 elementos son fundamentales. Entonces, características grupales, características particulares según la condición de aprendizaje que tenga el estudiante y desde luego las características de las familias. Esto en el marco de la contingencia que estamos llevando, ¿no? Entonces, esto puede variar o no. Entonces, es muy importante, fundamental, tener esas características claras
en términos de las particularidades de nuestros estudiantes y de nuestras familias para pensarnos la planeación de aquí para adelante, digamos, en este último periodo que tenemos es bueno. Entonces, es fundamental desarrollar nuevos contenidos, o más bien quiero retroalimentar y reforzar los que ya he ido adquiriendo como estudiante, como profesor, es decir, hacer ese nivel de compensación para que los niños puedan, y los estudiantes en general, puedan desarrollar sus aprendizajes de manera en términos de calidad. Entonces, esos 3 elementos son muy importantes. Perfecto. La profesora Blanca Judith Camacho pregunta que le gustaría saber cómo se están apoyando a la población de discapacidad de la comunidad de los estudiantes del técnico industrial. No sé, tenemos a María Paula, que es la profesional que se encuentra en esa sede, para saber si de pronto ella nos da la respuesta o tú le complementas. Vale. Claro que sí, qué pena, tuve un problema de conexión, pero ya me pude conectar. Las secciones que hemos adelantado en el técnico principalmente se basan en el acompañamiento a los docentes y a los padres de familia, a los docentes en relación a sugerencias de actividades para el desarrollo, pues, para las guías, y a los padres he hecho un acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las guías, la construcción de planes caseros que buscan estimular los procesos cognitivos de los estudiantes y la regulación emocional de los mismos. Gracias. Disculpa, ¿de quién es? ¿Es una profe del técnico industrial? Es docente, Bueno, ahí es... Sí, señor. docente de apoyo. Es una... Ah, ok. Pero la persona que hizo la pregunta es docente de aula. La persona que hizo la pregunta es docente. No sé si se encuentra en este momento en esa institución o pregunta por otro motivo, pero hace específicamente de la relación con el técnico. Entonces recuerden que yo les decía de crear comunidades, y crear comunidades es que todos vayamos alineados. Entonces, una invitación muy importante para ustedes como directivos docentes y docentes es pensarnos, bueno, ¿cómo vamos a seguirnos organizando? Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo grandioso de garantizar ese derecho a la educación de calidad, pero digamos que esa pregunta me llama la atención, y es, los maestros tenemos que saber y tener claro cuál es el rol y cómo se ha trabajado en esa alineación con el personal de apoyo que tiene el municipio. Entonces es muy importante que organicemos esa ruta, y crear comunidades tiene que ver con eso. Y es, bueno, ¿cuáles serían las tareas y los compromisos y las responsabilidades, por ejemplo, con estos estudiantes con discapacidad, tanto el personal de apoyo como el personal de orientación, como el personal docente? Y yo como directivo docente, como ese líder educativo, ¿cómo los alineo en correspondencia en el aprendizaje, la participación y la convivencia? Entonces es muy, muy importante que sigamos alineándonos de la mejor manera, porque si no estoy mal, Liliana, todas las instituciones públicas de Fusagasugá tienen por lo menos docentes itinerantes, ¿es así? Sí, es así. Ok, entonces es mirar que tenemos un apoyo y tenemos que ir pensando en qué estrategias podemos ir diseñando para que todos estemos en la misma línea. Listo. Perfecto, Rosana. La siguiente pregunta la hace la docente Janet Jiménez, quien pregunta, ¿qué hacer en situaciones donde los padres no colaboran y han manifestado que no quieren continuar con el proceso escolar de sus hijos? Ok, bueno, ahí hay 2 aristas, ¿no? Desde lo ético y desde lo legal, ¿no? Primero, el derecho a la educación es un derecho total, o sea, la educación es un derecho fundamental y es prioritario. No es que el papá quiera o no, es un tema de derechos, ¿cierto? Y es muy importante que la institución haga esa salvedad diciéndole, no es si yo como maestro quiero, no es si el familiar quiere, sino que eso es un derecho fundamental y tenemos que desde luego desarrollar esas salvaguardias para que pase
sí o sí ese proceso de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, lo primero es un tema de sensibilización, ¿no? Entonces, decirle al padre de familia, mire, básicamente es que tenemos que trabajar conjuntamente y es un tema de la comunicación. Yo, ¿cómo desarrollo procesos comunicativos con mis padres de familia? Y si yo siento que no soy tan bueno en ese aspecto, porque no todos somos muy buenos en la comunicación, pues buscamos apoyo desde otro personal que podría ser el orientador o el docente de apoyo que nos ha sido asignado en la institución, para pensarnos de que esto es un trabajo de todos, es un trabajo colectivo, ¿sí? Y que de alguna manera tenemos que responder porque es un derecho. Digamos, eso está fundamentado a nivel internacional y nacional. Y pues es triste saber que muchos padres, y realmente hay muchos padres que tienen estas condiciones donde no le interesa continuar con sus hijos por múltiples situaciones. Y yo creo que en el momento en que nos podamos ir acercando a las familias, podemos ir conociendo un poco más las características de las mismas, pero a la vez también creando estrategias. Entonces, la clave es un tema de concientización, de sensibilización, pero también darles a entender que es un tema legal, de que esto no es un tema de que si quiere o no, ¿no? Porque eso está reglamentado. Hay varios lineamientos y orientaciones a nivel de ministerio y a nivel de convenciones internacionales que pues desde luego no podemos ir pensando que no se puede garantizar. Entonces es prioritario que el docente conforme esa, digamos, articule ese trabajo, ojalá con sus directivos, con sus orientadores, si tiene la institución y si tiene también el docente de apoyo, para trabajar en términos de concientización y los procesos normativos que esa respuesta conlleva para las familias. Y así es, el tema es muy importante frente a resolver y a proponer al estudiante y al papito la responsabilidad que tenemos todos en este proceso. Así Siguiente es. pregunta, Rosana. La profesora Luisa Fernanda Repiso pregunta, ¿qué aplicaciones tecnológicas hay para usar con estudiantes con discapacidades sensoriales como visión? Perfecto. Eso, como no alcanzábamos, bueno, entonces, profe, muchas gracias por responder porque me da la posibilidad de ampliar este aspecto de recursos pedagógicos. Entonces, para estudiantes con discapacidad visual, usted puede ingresar a la página del INSI, Instituto Nacional para Ciegos, y aparece más o menos 8.000 recursos desde objetos virtuales de aprendizaje, aplicaciones, plataformas gratuitas, materiales para descarga, donde usted puede encontrar desde materiales para niños pequeños hasta personas adultas, entonces, y de todas las áreas. Entonces, en el INSI puede encontrar mucho material y pues que es un material hecho por maestros colombianos, por maestros que están en contextos, ¿cierto? A nivel de rurales y urbanos, a nivel de discapacidades, a nivel visual, auditivo, está también la página del INSOR educativo, ustedes lo buscan así, INSOR educativo, y también tiene múltiples recursos y materiales de descarga. Esta página que se llama Aprender Digital, que es un poco la que ha ido promoviendo el Ministerio de Educación Nacional, tiene más de 120.000 recursos para descarga. Ya ahorita voy a retomar un minutico, 2 minuticos para contarles de qué trata, pero Aprender Digital, no sé si Jamie nos puedas colocar allí en el chat la página de Aprender Digital, porque tiene múltiples materiales, tiene modelos en términos educativos flexibles que en este momento estamos requiriendo con ansias, y a eso me voy a ir un poco a enfocar, y hay 3 modelos muy importantes hechos por la contingencia, pensados y ajustados por la contingencia actual de estas cuarentenas y de aislamiento selectivo en este momento. Y hay uno para ciclos de primaria,
que se llama Retos para Gigantes. Ustedes lo pueden encontrar así, Retos para Gigantes, e ingresan en Aprender Digital, donde encuentran guías, rúbricas, encuentran material descargable, material de consulta, material, por ejemplo, para plataformas, que se llama Retos para Gigantes. Es un modelo pedagógico flexible para desde primero hasta quinto de primaria. Luego sigue uno que aquí un poco lo pude ir trabajando, que se llama Secundaria Activa. No sé si ustedes han podido tener acceso a esos materiales, son gratuitos y también están hasta noveno grado. Entonces está de sexto a noveno grado. Y hay otros materiales que tienen que ver con una caja de herramientas que es para 10º y 11, que es para trabajar aspectos básicos curriculares, pero también aspectos socioemocionales, que es muy importante trabajar. Entonces, hay 3 modelos flexibles que desarrolla el Ministerio de Educación a partir de esta contingencia y que tiene contenidos de todos, digamos, de acceso, de accesibilidad, de descargas y materiales pues que están articulados con los estándares básicos y los lineamientos y los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, este es un tercer, digamos, como esa tercer plataforma grandota que ustedes pueden ir descargando contenidos de todo tipo. Y finalmente hay uno que yo les recomiendo mucho para aquellos maestros que tengan estudiantes con síndrome de Asperger o con trastorno del espectro autista, que se llama ARASAAC. Se llama así Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. También trae múltiples materiales que ustedes pueden ir trabajando con estos estudiantes en casa, ¿sí? Y también donde ustedes pueden articularlos con los contenidos que están trabajando con todos, porque esa es otra situación que nos hemos ido identificando a nivel del personal docente, que muchas veces desarrolla material exclusivamente para el estudiante con discapacidad y así no debe ser. También es la posibilidad de pensarnos cómo el material que yo creo puede servir para muchos de mis estudiantes y de pronto pueda que algunos sí necesite ajustarse dependiendo de las características de mis estudiantes. Pero lo ideal, profes, es que nosotros realicemos y articulemos estos recursos que ustedes pueden ver acá en el INSOR, en el INSI, en Aprender Digital y en el Centro ARASAC, pueden articularlo con los contenidos que comúnmente están desarrollando de acuerdo al plan de estudios de su institución, de su área y de su nivel educativo. Entonces, eso sería en términos de recursos, Jamie. Perfecto, Rosana. Seguimos con la pregunta de la profesora Nancy Rocío Pinzón. ¿Cómo verificar de manera efectiva que se ha producido un aprendizaje en nuestros estudiantes? Ok. Bueno, eso depende pues, de la planeación, digamos, de la metodología que haya planeado la maestra, pero si me voy como a esas competencias, esos aprendizajes que yo aspiro como maestro que él desarrolle y cómo los puedo evaluar, pues tengo que utilizar múltiples opciones, ¿no? Primero, y es fundamental tener en cuenta de que un aprendizaje es procesual, es decir, yo tengo una línea de base como maestro de cómo llegó mi estudiante, ¿cierto? Y de acuerdo al modelo pedagógico de su institución, de su metodología como maestro o maestra, pues usted tiene la posibilidad de mirar el proceso del niño, ¿cierto? ¿Cómo? Con diferentes rúbricas, con diferentes actividades, con diferentes procesos que promuevan también su participación del estudiante. Entonces, pensemos de que yo no puedo evaluar lo que no he enseñado, ¿sí? Y tampoco puedo evaluar desde un producto final, sino que esto es un proceso y es muy importante tener en cuenta esta pregunta, profe, porque de alguna manera nosotros con estos, digamos, como con esta pandemia, con esta situación de contingencia, pues tenemos que mirar el proceso, porque muchos estudiantes, pues, y el sistema educativo, pues, va a tener muchos vacíos a nivel curricular, pero aquí también tenemos que priorizar un tema de competencias socioemocionales bien importante, porque no es solamente el tema de aprendizajes
curriculares, sino aprendizajes desde resolver un problema de la vida cotidiana hasta resolver un problema a nivel de un aprendizaje técnico o curricular. Entonces, ahí da un poco la cabida y me da la opción de presentarles este material que yo se lo recomiendo muchísimo, que también es un cuaderno de trabajo que se llama Emociones para la Vida, que se llama Programa de Educación Socioemocional, que también trae de verdad unas temáticas tan importantes, tan interesantes para trabajar con nuestros estudiantes los procesos socioemocionales, con todos, no solamente con los estudiantes con discapacidad, sino que este programa está dado para desde preescolar hasta quinto. No sé si ustedes lo han trabajado en sus instituciones, se los recomiendo, y también está allá alojado en la plataforma de Aprender Digital. Y hay otro que es para estudiantes de secundario que se llama Paso a Paso. Se llama así, Paso a Paso, voy a buscar cómo es que se llama exactamente, Paso a Paso, Programa Educación Socioemocional. Y es trabajar a partir de la virtualidad o desde la educación a distancia estas competencias socioemocionales que son fundamentales. Entonces, ya como cerrando un poco la respuesta a la profesora sobre los procesos evaluativos, es priorizar la formación procesual, es decir, la evaluación por procesos, dependiendo de mi planeación, dependiendo de múltiples formas de que este niño se exprese. Entonces es bien importante esa articulación de pensarme, yo como maestro, bueno, no le voy a hacer una evaluación final, pero sí voy a mirar su proceso. O yo de pronto puedo pensarme por productos, con materiales, con algo que el niño pueda o el estudiante finalmente pueda construir a partir del aprendizaje. Entonces, yo creo que el maestro tiene la posibilidad de pensarse múltiples formas para evaluar, y una oportunidad es esta, ¿no? En el marco de esta contingencia es cómo yo puedo aplicar otras formas evaluativas y también de aprendizaje. Listo, Jamie. No sé qué más será. No sé, Jamie, si haya más preguntas. Hola, sí, quedan algunas preguntas. Pregunta Sí. Ok. Pregunta el docente David Alejandro Bejarano Mora, ¿qué solución va a generar la Secretaría de Educación o entidad especial frente al grabar las clases que se desarrollen? Como es un apoyo para los estudiantes, en algunas ocasiones hemos grabado las clases para que el estudiante que no se pueda conectar pueda entrar después a ver la asesoría como un apoyo. Ok, muy bien. Bueno, ahí de la Secretaría pues no puedo decirles mucho, pero pues digamos el profe nos da una excelente idea, y es que utilicemos esas posibilidades de grabación de esos encuentros sincrónicos, ¿cierto? Que se desarrollan, pero luego el estudiante que no tiene la posibilidad de inmediato ingresar a la plataforma, pues tiene la posibilidad de verlo después. Entonces, eso también hace parte de la flexibilidad curricular. Entonces, muy bien. No sé, Liliana, si tú puedas de pronto ayudarle al profe sobre la pregunta en términos de la Secretaría de Educación. Liliana. Liliana, creo que salió. Liliana, bueno, continuamos creo que ya son las 12:08. No sé el tema del tiempo. Entonces, si quieren, cerramos con una pregunta y ya luego retomamos la pregunta del profesor con Secretaría de Educación. Vale, perfecto. Entonces podemos hacer esta última pregunta por parte de Daisy Janet Jiménez. Ella quiere saber cómo tú ves el proceso de inclusión en el municipio, teniendo en cuenta los planteamientos desde el Ministerio de Educación. Bueno, qué buena pregunta, profes, y pues las demás estuvieron también muy espléndidas. Bueno, ¿cómo es el proceso? Fusagasugá se caracteriza por una diversidad de contextos, o sea, cada colegio es muy diverso. Yo tuve la oportunidad de acompañar algunas instituciones
2013, 2014 más o menos, a distancia un poco 2015, pero siento que Fusagasugá está en proceso, digamos que es un referente para muchas entidades. Ustedes, si se ponen un poco a pensar cuáles han sido los avances, es que Fusagasugá primero garantiza el acceso a todos los estudiantes, ¿cierto? Tiene un personal de apoyo de base, pues que son poquitas, de planta, que es Liliana y Rosaura, antes estaba otra persona, que han ido movilizando el tema y que también ha ido masificando con las docentes de apoyo que actualmente acompaña el tema. Muchos directivos docentes que apoyan la educación inclusiva en Fusagasugá, que le apuestan a la educación inclusiva, también unos orientadores magníficos, porque he tenido el placer de conocerlos desde su práctica pedagógica, desde su práctica humana. También docentes que dan todo por los estudiantes. Como todo, hay múltiples docentes que tienen muchas características, y yo con esto ya voy cerrando, y esta pregunta, puedo yo decir que puedo articularla muy bien con una parábola que me lo enseñó un rector colombiano, y es que en Fusagasugá, en el municipio, en la ciudad, en Colombia, en el mundo, hay 3 tipos de maestros. Uno, que es un maestro que emprende ideas, que es una persona que es estratega, que se piensa una mejor educación y que la ejecuta, desarrolla procesos innovadores con pocos o muchos recursos, dependiendo, ¿no? Otro maestro, que es el segundo tipo de maestro, que va ahí, digamos que si le dicen haga esto, lo hace, y lo hace bien, o trata de hacerlo. Pero hay otro tipo de maestro donde realmente no le interesa el tema, todavía no se ha cautivado por la educación de calidad, todavía no nos hemos cautivado por esa educación inclusiva. Entonces es ese maestro donde muy probablemente envíe guías por cumplir y listo, no importa si aprendió o no, yo ya cumplí. Entonces, tenemos esos 3 tipos de maestros. ¿Qué tipo de maestro soy yo? Entonces, ojalá que la gran cantidad, que son los que yo he conocido en Fusagasugá, son del primer y segundo nivel, que son maestros que son muy comprometidos, muy trabajadores, y pues que algunos están allí acompañando el proceso. Pero entonces la idea es que esos maestros que están en ese nivel donde, digamos, que todavía no se han emocionado por la educación de calidad y la educación inclusiva, pues puedan ir encontrándose con experiencias satisfactorias, con experiencias conmovedoras, y ojalá con experiencias que le llenen la vida a una educación pues que él pueda desarrollar, una educación que realmente él se sienta motivado por enseñar. Entonces yo creo que con esto yo ya cierro. Jamie, Liliana y equipo de educación inclusiva y equipo de directivos docentes de Fusagasugá, y pues me complace como siempre acompañarlos. Liliana tiene mi contacto, cualquier duda, inquietud, pues yo le responderé en la medida de lo posible. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas. Mil gracias a ti, Roxana, una vez más, y reitero los comentarios que dicen en el chat, que gracias por compartir tan valiosos aportes con nosotros. Y lo reitero porque más de un docente está convencido de que los aportes tuyos nos van a servir para ir cualificando aún más la educación inclusiva en nuestro municipio.